porque usted ama al Señor. Esto va a ser corto y explicamos que nosotros nunca hemos sido ministros de predicar acerca de modas. Nunca hemos tocado para herir a ninguna dama ni a ninguna mujer que tanto daño hicieron algunos, no todos, algunos predicadores por tocar un tema que era tan delicado. Nosotros simplemente respondemos al hecho histórico. La historia se basa en datos y hechos y no se puede negar lo acontecido. Por lo tanto, oramos a Abba Kadosh, a nuestro Padre Celestial, que ninguna palabra que salga de nuestra boca hiera de ninguna manera a ninguna persona que esté escuchando o más tarde pueda ver este video, sino que sea una palabra para construir, para que nosotros crezcamos, para que nos fortalecemos en el amor del Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, a quien conocimos por tantos años con el dulce nombre de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y que, ¿verdad? Más tarde averiguamos que su nombre verdadero en hebreo era Yeshua o Yahshua, y que en el idioma, en las lenguas arámicas antiguas, se le dice Ishushim. Y así nosotros tratamos de acercarnos al nombre original, porque si yo me llamo Manuel en Lares y me llamo Manuel en San Juan, ¿por qué me tienen que decir Maño allá en Francia? Pero si me llaman Maño un día, yo le voy a decir a ellos, llámame por mi nombre, Guiche. El nombre mío es Manuel. Entonces, cuando ellos aprendan el nombre, me gusta que me llamen por el nombre porque me identifico más con el nombre que con el apodo. Pues por eso cuando nosotros mencionamos Yeshua o Yahshua, pues nos identificamos más con el idioma verdadero y el nombre que le dieron al nacer. Porque el nombre que le fue dado a él fue dado de parte de arriba del cielo. Y es que en todos los hijos hebreos tiene que estar codificado el nombre de el Padre. Y el nombre es Yahweh o Yahweh. Entonces, por eso cuando usted ora al Señor, si el nombre fuera Jehová, que fue una transcripción mala que se hizo, Pedro Colonna Galatino, el confesor del Papa Leo X, trata de traducir la Biblia de hebreo al español, y entonces ahí es que se introducen estos nombres y puso Jehová. Si fuera Jehová de verdad, cuando usted está adorando en una iglesia, usted diría, aleluya, o sea, alabanzas a Jehová. Pero no, usted dice, aleluya, o sea, alabanzas a Yahweh. Y el Salmo 118 lo tiene bien explicado. Va a ver la palabra allí varias veces. Eso es para que los nuevos que nos estén escuchando, si oye que usamos una variática, unos nombres que no son familiares, no se preocupe, que seguimos creyendo. Esto es un resumen que me mandan a hacer ahora mismo en vivo. Yo sigo creyendo en la imposición de mano, en el bautismo de agua y en el bautismo del Espíritu Santo, en la segunda venida del Maestro, en la reprensión de demonios y en que este evangelio debe ser predicado hasta el fin del mundo. No hemos cambiado, somos los mismos. Es que hemos mejorado la lingüística, porque hay una profecía que dice que el Señor va a limpiar nuestros labios de toda palabra inmundicia, y en el idioma español contamos con 8.300 palabras que son de maldición. Por eso cuando usted dice ojalá, usted está diciendo en la voluntad de Alá, y usted no hace las cosas en la voluntad de Alá, usted las hace en la voluntad de Yahweh. Entonces, ¿verdad? Vamos corrigiendo. Así que no se turben por cualquier cosita que no entiendan, sino que adoramos al mismo. Tranquilos, tranquilos, que en la vida, si todo el mundo pensara igual, el mundo pareciera una orquesta. Todo el mundo usara la misma ropa, comprara la misma casa, usara los mismos zapatos. ¡Fo! Sería el mundo más aburrido. Por eso fue que Yahweh hizo multiplicidad de colores en los seres humanos y costumbres. Eso es lo bonito de mi poderoso, que Él se renueva. Bueno, y ahí vamos. Entonces, es como Dios, Yahweh, hizo al hombre a imagen y a la semejanza de Dios, lo creó, hizo una humanidad sobre el planeta, ¿verdad? Ya Satanás había caído, a Satán, lo sabemos nosotros, y puso al hombre, le dio dominio en los sitios que posiblemente Hasatán había gobernado antes. Entonces Hasatán prepara un plan. Había que dañar el trabajo genético de Yahweh. Genético, no lo dije mal, grabé la palabra. Así se comienzan, ¿verdad? Dando un salto cuántico. En las edades iban cambiando, pero vieron lo que se le conocieron como las edades estáticas. Las edades a veces cuentan los eruditos que estuvieron hasta 1300 años sin cambiar. Se usaba la misma manera de buscar agua, la misma manera de cargar leña, la misma manera de encender el fuego, la misma manera de hacer todo. Pero puede ser que genéticamente dentro de nosotros hayan puesto los constructores, estos ingenieros genéticos que nos hicieron, o tecnócratas, el cual Abba Kadosh es el principal, hubieran puesto ciertas cosas que van a despertar y van a hacer sus mutaciones con los años, en el transcurso de los años.
Por eso Dios espera con calma, a veces hasta la 10ª generación, para ver un cambio. Nosotros los seres humanos, como somos personas que duramos muy poco, nacimos y pronto nos vamos, desconocemos que los planes de Yahweh son trazados a largo plazo. Así pasan las generaciones y llega el momento que se despierta el conocimiento y el saber, y la profecía de Daniel capítulo 12 se cumple. ¿Por qué? Porque comienza Da'at, que es la palabra que usa en hebreo, comienza el conocimiento a expandirse. Ya la gente está cansado del caballo y quiere la rueda. Despertamos al neolítico del pensamiento, se conoce en el mundo científico, y comienzan a llegar los adelantos. Ya para el año 1840 y 1850 comienzan, ¿verdad?, en una convención que se hace en Seneca y dirigida por Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, comienzan otras mujeres más a unirse, de que se estaban sintiendo cansadas de que los hombres las trataran como ciudadanos de segunda. La ley americana estipulaba, me gustaría que lo escuchen muy bien, que usted le podía pegar a una mujer. Por lo tanto, si usted iba a juicio, usted perdía el juicio si usted le daba con una correa gorda, decía Estados Unidos, una correa gruesa. Por lo tanto, decía la ley norteamericana que tú le podías dar a una mujer, si tú usabas una correa, que tú pongas el dedo gordo encima de la correa y la correa no sea más ancha que el dedo gordo. Eso es lo que se conoce una correa de 3/4 de pulgada, que usted le podía dar los cantazos que le diera siempre y cuando se los diera plano, que no le diera así de que hiciera cortadura. Y usted salía libre en el juicio. Eso se le llama en inglés the law of the thumb, la ley del dedo gordo. Así que yo sé que hay muchos varones ahí que desearan que esos días volvieran. Reprende esa idea, sí, échala afuera. Hoy en día el hombre y la mujer están en el mismo nivel. Yahshua los puso por su sangre hermosa en el mismo nivel. Así que dale mejor a otra cosa, pero a tu señora, ¿no? Y entonces ahí vamos. Comienza, ¿verdad? Me gustaría ir poco a poco. Comienza la organización entonces feminista. Y para el año 1848 de Seneca Falls van comenzando movimientos que van, ¿ves? Las mujeres ya salen a las calles porque desean votar en las elecciones. Las mujeres no votaban en Norteamérica. Fíjense la diferencia entre Norteamérica y Puerto Rico. La diferencia fue 100 años. 100 años antes aquí las mujeres lucharon por el voto. En Puerto Rico por primera vez las mujeres comienzan a votar cuando llega el año 1948 en aquellas elecciones gloriosas y maravillosas. Entonces, a medida que avanzamos, nosotros estamos viendo que cada vez exigen más. La culpa también la tenían los caballeros porque las mujeres recibían mucho golpe y tenían que callar. El hombre creía que él tenía un papel apocalíptico, un papel bíblico, en el cual él era el que llevaba el timonel de todo. Y ciertamente que la Biblia da unas capacidades y estableció unos órdenes, pero no se pueden abusar porque junto al verso dice que tratarás a la mujer como vaso más frágil, con delicadeza, con amor y con ternura. No como decía la ley norteamericana de la ley de la correa. Usted está aprendiendo un montón mientras escucha estos estudios y yo espero que si usted es ministro, pase adelante esto con educación y explique los años, cómo vino esto. No para usted ganar galardones propios de sabiduría, porque esto a Dios no le agrada, porque bien dice la Escritura que enciende a los sabios en su locura y que le plujo ocultar estas cosas de los sabios y revelárselas a los niños. Aquí el único que sabe es el poderoso. Usted y yo no sabemos nada. Lo poquito que hemos podido recibir. Somos ciegos que recibimos de vez en cuando una ventanita de luz. Sí, y así comienzan las mujeres y se vuelven movimientos judíos en la ciudad de New York. Para febrero 18 del 1916 fueron las mujeres las que comenzaron en New York, las mujeres judías, a declarar, ¿verdad?, que esto no podía seguir así, de que ese miedo indomitable en donde a las mujeres las obligaban a ser personas de segundo orden, sino que ellas eran mujeres de primer orden y se tiraron a las calles de New York. Y en Francia hubo un movimiento parecido. La mujer estaba cansada de que la sometieran. A mí me gustaría seguir con este pequeño estudio, pero si yo no escucho un ok o una voz, aquí mismo lo zanjamos y lo damos por terminado. Ok. Estamos aquí, More, siga. Sí, señor, mira qué bueno. Mientras seguimos, abandone la idea de la correa, ya pasó esa moda. Ahora se le da de otra forma, ahora se le dan besos y se le da cariño. No hay cosa que bregue mejor, ¿verdad?, que la palabra suave. Con la palabra suave se ablandan las iras más poderosas. Mientras nosotros pensamos esto, tenemos que entender que se adhiere a la ciudad de New York, por eso es que se le echa la culpa al movimiento sionista de todo lo malo que ocurre.
se adhiere a un movimiento que ya se venía cocinando por cerca de 70 años. Las judías de New York comienzan, ¿verdad?, a tratar de conseguir unas libertades que no se las daba ni el Estado de Israel, porque los israelitas en sí, el cuerpo mundial judío, era muy duro con la mujer. Por eso cuando leemos el Talmud tiene unas partes cuando habla de la mujer que cuando uno la lee, caramba, mire, y cuando habla de los gentiles y cuando habla de las señoritas, y eso debe ser explicado en una clase aparte en donde nadie se entere más que los que están ahí, pero yo estoy en un altar público y voy a utilizar las partes que se pueden entender. De esta manera, mis amados hermanos, vemos una cantidad de escrituras que impedían el desarrollo de una humanidad sana y futurística. Eso era lo que decían estas mujeres judías. Bueno, para resumir un poco, 2 ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violarlos en grupo. Así que nosotros vemos en Levítico 18, Levítico 20, Deuteronomio 23, Jueces 19, Primera de Reyes 14, Primera de Reyes 15, Primera de Reyes 22 y Segunda de Reyes 23, unas leyes por las cuales Yahweh tuvo que ejercer juicio sobre las naciones, porque al ser creado lo dañaron en el camino a Satán con toda la forma que hizo secreta y le fue trayendo unos valores sexuales y morales que no es lo que la escritura decía. Así si alguno se ayuntare con varón o con mujer, abominación es. Hoy en día está prohibido hablar de estos temas por las leyes de las ciudades y de los pueblos modernos, que después de la Carta de la Humanidad que se firmó para el 1997, se está tratando de que los vocablos ofensivos no salgan por los métodos de comunicación. Y dice también que el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano. Nos quiere decir la escritura que no solo la homosexualidad, también la delicadeza extremada de hombres que se le llaman juanlanas, que es el tipo de hombre que va muy suave con el hombro caído. Este hombre, y nos dice la escritura que cuando una nación cae en manos de que este tipo de hombre afeminado sea la que los gobierne y estén en sus ejércitos, y cuando un pueblo elija a una mujer por gobernadora o por presidente, dice la Torá claramente que ha ido cayendo paulatinamente esta ciudad de los ojos del Eterno. No lo digo yo, lo dice la Torá. Lea la Torá en su etimología original. Bueno, y venían también, ¿verdad? Como nos dice en Primera de Corintios, en Romanos capítulo 1, Primera de Corintios 6, Primera de Timoteo 1, Judas 7 y Apocalipsis 21, que habla de unos vicios que acompañaran a estas generaciones, hablando de las generaciones del fin. Se cometerían hechos vergonzosos entre hombres con hombres y en sí mismos van a recibir la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? Bueno, dice la escritura que hay una cantidad de personas a la cual le plujo a Yahweh que no entren en el reino de los chamallines, y explica claramente que son fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que tienen relaciones con varones. Y sigue explicando, ¿verdad? En Timoteo, allá dice la lista, la agranda un poco más. Dice que estos señores son transgredientes y desobedientes, porque son impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas. Este es el tipo de persona que no respeta al papá ni la mamá, los homicidas, los fornicarios y los sodomitas. Y cuando usa sodomita, dice el lenguaje de la Real Academia Española, que ahí es cuando un hombre sodomiza a la fuerza a otro varón. Y también habla de los otros movimientos que no voy a seguir porque no acabo. Y dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, que existe una naturaleza primigenia, una forma de hacer las cosas, una forma de apareamiento, de lo que se conoce como el calor del apareamiento sexual entre las parejas, de la manera que Dios nos dijo. Por eso un maestro que nos enseña a nosotros a que tengamos relaciones íntimas en los sábados es una persona que sumamente no conoce Torah, es un desheredado de nacimiento, porque la Torá explica claramente estos asuntos. Y por eso era, con el permiso de ustedes, que la iglesia de Dios Pentecostal y la iglesia del Velo, Dios las usaba tan poderosamente en el principio del siglo pasado, del 1916 en adelante. Esas iglesias del 1930 en Yabucoa tenían el Espíritu Santo como muy poco. Allí se estableció el movimiento Hermanos Unidos en Cristo. Y la iglesia de Dios incorporada en el pueblo de Utuado, y la iglesia de todos esos lugares, y se la sigo mencionando, no acabo hoy, el Espíritu Santo ministraba de una manera poderosa, porque los pastores, sin saberlos,
de las diferentes organizaciones, ponían las mujeres en un lado, los hombres en otro. Le declaraban por la Torá que había que tener costumbres sexuales muy limpias y que había que guardar unos márgenes y unas pautas. Y cuando el Espíritu Santo llegaba a esas iglesias, había que estar allí, hermano. Dios hablaba, Dios sanaba, Dios hacía maravillas. Siguiera, pero ante un silencio sepulcral, mejor me callo. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Toda rababa Kadosh. Leña al fuego, sigue echándole. No los escuché a todos, nos callamos. Siga, siga. Siga, More. Amén. Diga que Amén, Aleluya. amén. Amén. estamos esperando. Buenísimo, buenísimo, More, buenísimo. La gente critica la Torá, la ley, pero la ley no fue dada para el que la guarda. Por lo tanto, si te dicen, si tú guardas sábado y tú guardas mandamiento, tú estás en la ley. No, yo no estoy en la ley. Yo estoy encima de la ley. El que está en la ley es el que la rompe porque la ley se le trepa encima. Ahí lo dice Timoteo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes y los profanos. Así que te explica claramente esto. Y si cada verso yo lo fuera a explicar, yo prometí que era una cosita corta. Entonces, esto se alarga y yo no quisiera que se alargara. Por eso es que hermana Tenchi dice que yo doy, la hermana Tenchi explica claramente que yo doy un tipo de estudios televisivamente así, pero que privadamente que se dan buenos los estudios. Y ella tiene razón, le cortamos la mitad y usted se queda sin la mitad de la información, pero otro día usted la agarrará. Bueno, pero los grandes ingenieros sociales siguen apareciendo en el mundo con beneficios económicos tras bastidores, ¿verdad? Estos señores van cambiando la humanidad poco a poco. Usted no se da cuenta, casi todos son doctores y ingenieros genéticos, ingenieros sociales, y lo hacen, usted no se entera, y aparece por primera vez los grandes diseñadores de la humanidad, de lo que es usted y soy yo en este día. Y aparece Leo Strauss. Las élites son las únicas que entienden al pueblo. Lo que hay es que mantenerlo entretenido y ocupado. Este es el padre de la comunicación masiva. Mire, en otras palabras, gracias a él es que tú estás día y noche metido en internet, día y noche corriendo y apenas horas. Porque tú votas, si las horas que tú votaras metido en esos equipos electrónicos, tú las votaras orando y ayunando, cuando tú te parabas con la sombra tuya se sanaban los enfermos como Pedro. Pero tú estás horas y horas, horas y horas, horas y horas, y aunque tú crees que lo haces bien, eso fue diseñado a propósito por este señor para lo que te dice ahí, entretener las masas de los pueblos. Y yo sé por qué hay ese silencio que se oye en los coquices, porque Dios te está hablando. Porque este estudio no vino por casualidad, ¿o tú crees que esto vino por casualidad? Yo no iba a hablar, es el pastor Schenke que lo pide. Esto es, y si por casualidad en alguna palabra de momento pues, pedimos perdón, no se ofenda, porque no soy yo, es la Torá. Y luego viene George Hegel, lo que le llaman las teorías hegelianas. Dice que hay que crear situaciones inexistentes con el fin de llevar a cabo los planes sin obstáculos y crear enemigos para imponer asuntos que se tienen de antemano. Es una agenda secreta que tiene el enemigo. Pues claro, si quieren firmar una ley y el gobierno no puede, pues establecen un problema, por ejemplo, para parar las iglesias. Establecen el ejemplo del caso de Waco, que el hombre hablaba del apocalipsis, ya los atacan, mueren unas cuantas gente, entonces se prohíbe el hablar de los tiempos del fin. O sea, primero se crea una situación y luego se crea una ley para evadir esa situación en el futuro. Y usted está viviendo en un mundo que ha sido orquestado por el mismo enemigo de las almas. Cuando usted nació, ya usted llegó tarde a la cita. Ya esto estaba así antes de usted nacer. Entonces, mire, con estos ingenieros se fue dando forma y también a la religión se le dio forma. Y entra Sigmund Freud, ¿verdad? Que como usted lee estos nombres difíciles, dice, vienen de Francia. Dice, el razonamiento parece sencillo si atendemos. Parece evidente pensar que una buena cantidad de personas hacen de los deportes y la religión un medio idóneo para decir y gritar todo lo que no pueden decir a nadie. Y de ahí que puedan observarse ciertos comportamientos y actitudes totalmente desproporcionados y por tanto adquiera sentido la premisa, ¿verdad? Técnica que libera a través de la palabra las ideas o emociones relegadas al inconsciente por un mecanismo de defensa. Este hombre comienza a bregar. Inclusive llegaron a decir que la religión en realidad es la catarsis de los pueblos. Y comenzaron a bregar. Hay dos cosas que hacen que le dé euforia a la gente. O reunir masas para adorar a Dios o los deportes. Por lo tanto, hay que guiarlo a cualquiera de las dos. Fíjese que la religión per se, en una manera equivocada, también evita que tú te enteres de lo que está pasando en el mundo y eso es lo que ellos quieren.
Tú sigues para arriba y para abajo en los cultos y Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y cuando viene a ver te comieron los dulces. Porque no hay una voz de alerta, no hay un predicador que te diga, Cristo viene, sí, pero mientras Cristo viene yo tengo unos derechos que defender, yo tengo una familia y una responsabilidad como ciudadano en la tierra, porque para algo te trajeron. Y tienes que tener cuidado que no conozca la historia, lo que hacía la Iglesia Romana Católica, cuando la insurrección del 1868 mandó a acomodar la Biblia de una manera que te leyeran el libro de Gálatas, el libro de Efesios y el libro de los Romanos. Cuando dice que hay que obedecer a las autoridades primero que a Dios, ese verso fue retocado para que tú obedezcas las leyes que ponen los gobiernos y no escuche la voz de Gamaliel, el más sabio de todo Israel. El maestro Gamaliel dijo, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Tú decides a quién tú obedeces. Si en otras palabras tú eres sumiso al Estado y te dejas gobernar, caíste bajo los dedos de Roma. Pero si tú eres una persona espiritual guiada por el Espíritu, oye la voz del Espíritu, porque el Espíritu te lleva al racionamiento verdadero. Bueno, mientras nosotros seguimos, veo que las páginas se amarran como si hicieran más largas. Y yo tengo ganas de pararlo aquí al no escuchar una alabanza a mi poderoso. Bendito. Aleluya. Bendito Yahweh. Amén. No, pero ¿cómo que no? Es que mire, con una alabanza así frígida, ¿quién va a seguir? Tiene que ser algo fuerte. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces yo sigo. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Kadosh de Israel, aleluya. Bendecimos tu Kadosh. Aleluya. Mis amados hermanos, estos ingenieros antes de tu nacer, hombres decanos de grandes universidades, ¿verdad? Ahí explica claramente que este hombre comenzó a bregar de una manera psicológica y neurológica para bregar con el ser humano y poder moldearlo. Recuerde que él era judío. Vuelvo y explico, las primeras feministas que establecen en New York, ¿verdad? Un grito a la libertad de ellas fueron las judías. Y aquí, para ir dañando lo que Dios había hecho los judíos, yo amo los judíos, soy judío de nacimiento y amo este movimiento, pero por ser judío no es que tú te salvas, el apóstol Pablo te lo dice. Señores, es por guardar la Torá, es por guardar la palabra. Por tu sangre pueden correr 100% judía y te lleva el mismo enemigo las almas. Eso no es porque vengas de allá ni porque te pongas talí. Esto es porque a la ley y al testimonio, y el que no dijere conforme a esto todavía no le ha amanecido. Entonces, seguimos. Luego viene Joseph Brewer, que también nace en el mismo sitio y de familia ya usted sabe de dónde vienen, y continúa el psicoanálisis de cómo bregar con la mente humana para poder controlar las masas de los pueblos. Mire, y cuando regresara para atrás para decirle que le dijo dos cosas, la religión y los deportes. Ahí te entretienen los grandes evangelistas, se llenan los estadios. Eso es un show, hermano, esos son artistas. Deje de seguir gente y de seguir hombres. Usted lo que tiene es seguir la palabra y vivir para Dios. Esos son artistas con megas iglesias que ellos mismos, mire, me dijo uno, no le puse el nombre porque es famoso, me dijo, le falté a mi pastor 21 días y él no se dio cuenta, pero en una iglesia de 10,000, ¿usted cree que a usted le echan de menos si falta? Y dice, y cuando llegué, me dijo, oye, me dijo, no voy a decirle el nombre, me dijo, si tú me predicaras el domingo. Él no se había dado cuenta que aquel muchacho estaba apartado por 21 días, porque había pasado unos tiempos difíciles. Y a los 21 días lo mandaron a predicar. Cuando dice la palabra que Yahshua conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su Señor. Miren, mis amados hermanos, no estamos en contra de estos movimientos grandes. Estamos diciendo que todavía hay religiones, y la palabra religión entre comillas, con versatilidad la decimos, y con unicidad de rigor. Tenemos mucho cuidado de hablar de estas palabras. Todavía hay organizaciones serias. Tenemos los bautistas, una organización muy seria, los bautistas del sur. Muy, muy seria. Tenemos la iglesia adventista, que es una de las iglesias más serias que tiene el planeta, hermano. Esos son gente seria que no están con bujigangas, ni con griterías, ni locuras, sino gente, mire, de la palabra. Y tenemos cada una de ellas, lo que no tiene una lo tiene la otra y ninguna lo tiene todo, porque la religión verdadera va a ser cuando nos quiten todas estas cegueras que nos pusieron las naciones y nos limpien de todos estos dogmas que nos pusieron y estemos de frente al Cordero, allí es que vamos a ser los verdaderos. Por ahora cada uno de nosotros, por un lado tenemos luz, pero estamos como está Efraín. La Biblia dice, por un lado están cocidos, tremendo, sabrosos, pero por el otro se quedaron crudos. Así que lo que arreglamos estas diferencias, hablamos de que hay religiones, hay iglesias, denominaciones muy serias.
Bueno, y cogieron a esta mujer para experimentar, a otra judía también, fíjese, a Berta Pappenheim. Y entonces ya ustedes ven, ahí comenzaron a bregarla, le bregaron su mentalidad, ahí se volvió y que defensora y pionera de los derechos de la mujer, cuando se sabe que hicieron un experimento con la mente de esa mujer, que eso daba miedo, léalo. Los estudios sobre la histeria, escrito y publicado en el año 1895, Sigmund Freud, genéticamente no, químicamente y biológicamente la bregaron. Eso fue un robot lo que ellos hicieron ahí para que ella hablara. Y así poco a poco vemos que luego sale, ya usted ve otra judía más, Emma Goldman, y comienzan en Toronto, Canadá, para los años hasta el 1940 que murió, hablando de la libertad feminista y que ella era las pioneras de la emancipación de la mujer. El anarquismo es la única filosofía que aporta al hombre la conciencia de sí mismo, que sostiene que Dios, el Estado y la sociedad son inexistentes. Y hablaban una filosofía tan bonita y tan maravillosa. Pero yo le voy a decir una cosa, por lindo que hable usted o yo, y por buena dicción que tengamos, y por maravillosa que sea nuestra caja torácica, si lo que usted habla no está escrito en la Biblia, en la Torá, lo que usted y yo hablamos es basura. Porque la Biblia dice, si alguno ministra, ministre conforme al don que fue dado, y dice el libro de los Hebreos, que no diga nada que no esté en la Torá. Por lo tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos, y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Te está advirtiendo que la primera raza que dañó esto no fueron los romanos, ni fueron los griegos, ni fueron los babilonios. Los primeros que dañaron la Biblia fueron los mismos judíos. Y ahí te lo está diciendo. Así que ten cuidado con mucha gorrita judía, ten cuidado con mucho talit. Y tú olvides que más importante que eso es importante, es vivir la palabra del Señor y guardar su Biblia, su Torá, su debar. Porque mira a quién usa a Satán primeramente y ya estaba profetizado. Profetizó el profeta Jeremiyahu, que de donde saldría la hipocresía grande que arroparía la tierra, no era de Roma, dijo, de los mismos a quien se le dio la Torá. Son ellos los que la empezaron a cambiar. Y por eso dice la Escritura, en otro pasaje por allá, ¿verdad? Que los escritores de la Biblia, te dice la misma Escritura, estos sabios escritores de la Biblia se cambiaron la verdad por mentira. Por eso tú tienes que tener cuidado qué tipo de Biblia tú recibes. Esa será clase para otro día. Tenemos 243 Biblias aquí ahora mismo en vivo. Y si quieres se las buscamos todas y se las presentamos. Hay que tener qué clase de escritura tú llevas en la mano, porque a veces muchas han sido manipuladas a propósito, para que tú vayas cayendo en maldición y poco a poco alejando de tu creador. Luego existe una muchacha que ya usted sabe que fue Isadora Duncan, tan famosa, que trae los movimientos de liberación. Esa mujer trajo unos movimientos hasta el 1900 y pico, 1927, que montada en un carro de todo lujo convertible arranca y la bufanda se le mete en los rayos de los spokes, del tapabocina, del aro, y cuando volteó le arrancó la cabeza, la ahorcó ahí mismo instantáneamente. Yo no me alegro de que la ahorcaran. Yo digo que esto pudo ser, ¿verdad? Esto tiene una consonancia espiritual. Esta señora trajo unos movimientos de liberación y los mundos cada vez van cambiando, porque cuando tú te pones viejo, Hasatán levanta una persona nueva. Según Dios levanta cada 25 y cada 50, Hasatán hace lo mismo. Va levantando líderes. Estos líderes se les llaman los nortes a seguir, que estos ingenieros sociales los preparan de antemano para ponértelo y los hacen artistas famosos, los hacen en el deporte tremendo, para que tú te entretengas. Te lo advirtió allí, para que te entretenga entre deportes y religión. Y por eso a casi todas las casas que usted vaya, usted no puede hablar. Tienen una pantalla gigante y ellos riendo ahí unos juegos que hacen, cómo sobrevivir en la jungla, o el más que esto, o el más que aquello, porque no voy a entrar en títulos, ¿verdad? Mire, usted oye a la gente a carcajada tendida. Cuando dice la Escritura, ten cuidado lo que pone delante de tus ojos. Así que no pecamos en la calle, pero ahí en tu habitación y en tu casa tú estás viendo programas que no son saludables para ti. Por eso tu calidad espiritual trata de subir, pero no puede. ¿Por qué? Porque tú estás alimentando el alma a través de los ojos, llevándole cosas que la Torá, que la Biblia lo prohíbe. Mis hermanos, ya casi estoy acabando. Yo creo que no le dé el fin, porque yo siento un silencio y yo digo, apagaron los equipos. ¡No! Aleluya. ¡Aleluya! Estamos aquí presentes. Baruch Hashem, aleluya. Señor director, ¿qué gente contamos en el aire?
23 personas. ¿Siguen los mismos? Y se han añadido. Muy bien, seguimos aquí. Mientras la señora Isadora Duncan, que representó a las féminas de su tiempo con los movimientos liberalistas, y que la segunda parte de este estudio se pone mejor que la del primero y se le dará algún día, a este le vamos a tener que ya dar, ¿verdad?, finalidad. Pero mire, entonces Puerto Rico no fue la exclusión. La primera mujer en el mundo que usó pantalones y levantó el sindicalismo de feminismo en todo el país se llamó Luisa Capetillo. Y ella fue la primera mujer en la historia que se puso ropa de hombre. Y cuando se puso ropa de hombre, eso salió en todos los periódicos. Era la primera anarcofeminista. De ahí para atrás, todas las mujeres habían guardado unos estilos, claro, no los que habla la Torá, pero habían mantenido unos estilos propicios en lo que ellos creían que era de acuerdo a la Biblia. Vuelvo y digo, eso fue en el 1919 que ocurrió. Vuelvo y digo que cuando comencé el estudio advertí que yo voy a serle fiel a la historia, no a lo que tú quieras escuchar. Porque yo no estoy aquí en esta tarde para entretenerte a ti en esta noche. Ni soy un cómico ni un artista. Yo estoy aquí como un mensajero en esta hora para dar lo que ocurrió. Queda de ti lo que tú hagas con la información que tú recibas. Entonces, como si fuera poco, John Williams, ¿verdad?, comienza a bregar también con la humanidad. Y comienza a bregar con la sexualidad. Y toman un muchacho, búsquelo en la historia, tengo que usar un vocabulario bastante bien. Cogieron, agarraron, él decía que un hombre y una mujer son los mismos sexos antagónicos, cosa que este doctor dice la realidad, es verdad, pero que es cuestión de cambiar el sexo y entonces no hay cambios. Y cogió, agarró a un hombre, lo opera y lo vuelve mujer. El problema fue que no consiste en cambiar el órgano sexual. El cambio ya viene interno en el corazón desde la época del nacimiento. Enfermó el joven y fue para atrás y enloqueció en aquella prueba. Por eso yo le digo que cuando yo leo el libro de Daniel, yo lloro. Porque cuando a Daniel lo tomaron preso y se lo llevaron a Babilonia, le cortaron, ¿verdad?, su órgano sexual. Y de ahí en adelante, Daniel vivió muchos años sufriendo y purgando aquella pena. Por eso Yahweh le dijo que lo amaba tanto. Y en amor a la fidelidad del sexual, le trajo la regalía de los últimos tiempos, el fin, y se la reveló de una manera tan poderosa. Pero le advirtió: Daniel, es un regalo que te hago adelante, pero no te puedo dar el tiempo completo porque todavía no ha llegado el tiempo. Entonces en Apocalipsis le termina de revelar a Juan lo que faltaba. Pero Daniel se fue de esta tierra en paz porque le habían dado los secretos escondidos por haber purgado esa pena de que lo cortaran. De tal manera, mis amados hermanos, esto es tan hermoso, que este joven, ¿verdad?, ese cambio que hubo de sexualidad a base de operaciones, él tratando de como ingeniero social probar que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso si a ti Dios te llamó a pastor o te llamó a predicador, edúcate, hermano. Que a nuestras congregaciones llegan gente que las han violado. Lo que dice la Escritura, que los hicieron a la brava, pertenecer a un grupo sexual del cual no son llamados. Estos seres hay que amarlos, hay que echarles los brazos, hay que orar con ellos, hay que entender el porqué, mis amados hermanos. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Estudien. Que 2 palabritas las dice cualquiera, pero ser pastor muy poco, porque el pastor es el corazón de Dios dentro de un hombre para la humanidad. Por eso yo me retiré y hoy en día soy un comunicador. Yo me he retirado del pastorado porque esos calzones los llevé casi 30 años y me quedan grandes, hermano. Me quedan grandes. Ser pastor hay que amar la humanidad, hay que orar por ella, hay que entenderla, hay que ponerse en el lugar de ellos. Y sabe que Isaías se puso en el lugar de ellos. Y cuando vio a la gente que le cortan sus órganos y los transforman, dijo: no diga el eunuco árbol seco soy, porque si el eunuco abarca mi pacto y agarra el día sábado y lo guarda, le daré un lugar y un nombre más grande que el de hijos e hijas, y se recrearán en los patios de mi templo. Miren, mis amados hermanos, si te han violado, si has tenido problemas, mira, date por agradecido, que para ti hay una bendición si eres fiel a Dios, que vas a caminar en los patios sagrados, en esos sitios hermosos que Dios tiene para ti. Y mientras seguimos, existe un instituto, ¿verdad?, que se llama Kinsey, que es el que se encargó de buscar la sexualidad y bregar la reproducción y los cambios sexuales de la humanidad para ver cómo bregamos. Ahí está la dirección. Se la puse abajo, está en Indiana, pegadito de aquí, está a 2 horas y 20 minutos de donde yo estoy predicando. Que no le creas que le hablamos cosas que leímos allá y que están en Australia, no, aquí pegadito. Y ahí se pegó a bregar cómo bregar con la sexualidad de la persona. Recuérdese que comenzaron a salir los pantalones unisex.
los lentes y unisex. Todo era unisex, para que los dos valores se unan y no haya hombre, no haya mujer. Y cuando venimos a ver, pues ya Dios había establecido unos patrones que no se podían cambiar. Señor amado, bendito sea el amor de Dios en esta maravillosa noche. Que esto se está alargando y veo que los hermanos me hacen señas que yo me calle. Me callo, mi hermano. No, no. No. Siga, Sheliak Méndez. Pues mire que sí. Y entonces para diciembre 5 de 1933, la nación cambió. Esta nación era una nación sana y limpia. Ahí cambiaron por unas leyes de gobierno de que aquí no se podía beber licores en ninguna tienda, no había barras, no había nada. Por eso en el 1920 dio el primer cambio la civilización moderna. Comenzó la sexualidad y comenzaron los vicios. Luego hubo un toque en el 30 y el toque grande lo hubo en el 1950 y la locura entró en el 1970. De tal manera que mientras nosotros estamos leyendo vimos que, ¿verdad? Quitaron la prohibición de beber y ahí están celebrando ellos en ese día. Ahí se perdieron muchos hombres serios, hombres que ganaban bien su salario y se iban y lo gastaban en las barras, y muchos que sufrieron las damas, porque no llegaba la comida de sus hijos ni el pago de las rentas. Poco a poco Hasatán venía dando golpes certeros y sabía dónde darlo. Si daño al hombre, el hogar entero se daña. Bueno, yo si usted me deja, si usted no me ajora, si usted fuera tan amable, permitidme y tolerarme en un momento como estoy, un momento de locura. Perdonadme este momento de locura, pero yo recuerdo un hombre que le llamaban Hipólito y bebía mucho y bebía mucho. Y en su casa, mire, aquello daba pena. Entonces nunca cambió. Hasta que el nene le dice, Rafaelito, le dice, papi, yo soñé anoche un sueño tremendo. ¿Qué soñaste? Le dice, pues yo soñé que un ratón sale y no llega. La ratoncita se queda llorando porque no llega. Y el ratoncito bebé siempre tenía hambre, papi. Y él dijo, estoy soñando cosas. ¿Qué significa ese sueño? Dijo, pues me dieron la revelación en el mismo sueño, papi. Mira, el ratón que sale y nunca llega eres tú. Porque tú sales los viernes y no te vemos hasta domingo. Tú gastas jugando al topo, jugando gallos. Todo el dinero. La ratoncita que llora es mami, porque llora de hambre y llora por ver a su esposo a su lado. Y el ratoncito chiquito que se muere de hambre soy yo, papi. Yo estoy flaquito si en esta casa nunca hay comida. Cuando aquel padre escuchó aquellas palabras, se tiró al piso a gritar. Le puedo decir que aquel día mismo llamó al pastor Beno Arroyo y le entregó su corazón al Señor. Y murió sirviéndole al Señor. En 1933 comenzó la humanidad a dañarse y los hombres nos fuimos envolviendo en vicios, unos vicios terribles. Luego las modas en las mujeres llegaron porque como todos los hombres los enviaron para la Segunda Guerra Mundial, las mujeres no podían trabajar en fábricas si no se ponían pantalones. Entonces las mujeres buscaron los pantalones, todos los pantalones que los hombres habían dejado mientras estaban en la guerra y se los pusieron, le quedaran cortos, le quedaran largos. Y entonces fueron y le dieron trabajo en lo que los hombres volvían. Sí, mi Señor, amo tu palabra. Y entonces las que se metían a la guerra, las obligaban, ¿verdad? Fueran pilotos de aviones o estuvieran en infantería, las obligaron a usar pantalones a la brava. Pero las que se quedaron aquí en Norteamérica, que no fueron a la guerra, ni que tenían que trabajar en factoría, la mujer libre que estaba en la calle, la ama de casa, le gustó esa idea y se comenzaron a poner los primeros pantalones y le doblaban el ruedo para arriba porque eran más largos, porque pertenecían a su esposo, y le doblaban el ruedo. Y a esas muchachas, era el año 1950, se llamaron las Teddy Girls o las niñas de Teddy, ¿verdad? Las mujeres, las muchachas de Teddy o las muchachas del osito Teddy, que es el más. Pero son las primeras mujeres en utilizar pantalones masivamente como una prenda democratizadora. Un grito que ellas querían vestir como los hombres y que ellas querían ser igual. No por el frío, no la excusa del frío, no. Ellas declaraban que tenían los mismos derechos. Poco a poco la palabra del Señor y con cada ley, con cada movimiento iba cambiando. Por primera vez se incluyen mujeres en el arte de la policía y Puerto Rico tiene su primera mujer policía, que en aquel entonces el dirigente de la policía era Luis Ramírez Bravo. Y en el año 1942 Puerto Rico tuvo la primera mujer vestida de hombre y siendo policía. Era Carmen de la Cruz. Ella tenía que patrullar entre Guayama, Calle y Gurabo. Carmen de la Cruz Plaza Zern se llama el apellido.
Así con ella, porque el padre era teniente de la policía, con ella hubo unos cambios tremendos porque las mujeres cobraron voz y mando y comenzaron a dar órdenes a los hombres y veían que los hombres temblaban. Esto gustó, con lo cual, a pesar de que trajo algo bueno en los derechos equitativos del ser humano bajo la justicia civil, a la misma vez iba cada vez socavando la palabra del Señor y a los grandes predicadores que decían que hay un orden establecido, que el hombre es la cabeza, que va la mujer luego. Así como Cristo, Yahshua HaMashiach, es la cabeza del hombre. Ese orden se iba descarriando poco a poco. Más tarde ustedes saben que vinieron los movimientos feministas nuevos. Una ingeniera social que bregó con la mente humana, que no hay que decirle el nombre, porque usted sabe que es Kate Millett. Y comenzó ella a bregar con todo lo que fuera. Y así, pues, siempre se toma un artista famoso para traer la idea que se requiere según estos ingenieros sociales. En una época fue Engelbert Humperdinck, en otra fue Tom Jones, en una fue Felipe Rodríguez, en una fue Madonna. La cosa es hacer que las masas corran premeditadamente, porque se bregó ya con la mente de ellos, para que caigan en el comercio de estos señores, que no es más que un gobierno oculto que el mismo Satanás lo está bregando. Tú tienes que tener cuidado, tú que te llamas judío y no lo eres, porque la Torá dice, no siga la costumbre de los pueblos, porque son vanidades que no salvan ni aprovechan. Y ten cuidado, mi pueblo, de coger las costumbres al pueblo al cual yo te envío. Mire, usted mantenga sepulcro si es una dama santa y pura, y si usted es varón, manténgase ahí. No trate usted de coger costumbres que no son las costumbres de nuestro pueblo. De tal manera que si vamos a hablar, se tiraron a las calles, en las diferentes ciudades, los diferentes movimientos, y por primera vez vino una liberación tremenda. Estas historias fueron regadas por la prensa y hoy en día, qué difícil se hace que podamos retornar para atrás. Pues la gente que nació en esa generación, después de esa generación, y la tercera y cuarta generación, ya no conocen cómo realmente era que el ser humano vivía y cómo realmente Dios quería que viviera la sociedad. Caímos en manos de unos manipuladores. Como ahora viene la parte segunda y yo no quiero darla, le doy gracias a Yahweh hasta aquí y que ninguna palabra que se haya hablado te haya dañado. Pasamos a New Jersey, a nuestro coordinador.